día viernes 23 de enero, penúltima semana del mes de enero, y estamos aquí como siempre en el panel de conversación con dos grandes invitados que paso a saludar inmediatamente. Marcos Barraza, diputado electo, militante del Partido Comunista. Marcos, buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Monserrat. Pablo, un gusto. Y Pablo Tolosa, abogado, militante de la UDI, exconvencional. Bueno, los dos son exconvencionales. Exactamente. Ahí se conocen, tienen una historia común en las antípodas, digamos, pero por lo menos se conocen. Exconvencional, exintendente, ¿no? Y amigo también de la casa. Bueno, harto tema para comentar. Esta semana que nos dejó lamentablemente la trágica noticia de los incendios, que todavía algunos están en combate. Está todo el debate sobre las causas. Ayer se conoció un nombre de una persona que estaría eventualmente vinculada respecto de esto. Está el debate sobre la reconstrucción, que es una cuestión que vamos a estar analizando también. Pero quería partir con la noticia política de la semana, Pablo, que es el nombramiento de los 24 ministros de que van a acompañar al presidente electo José Antonio Kast. Y hay dudas aquí, yo escuché a varias personas que lo dijeron acá en la radio y en otros espacios también, de que esos 24 vayan a llegar a marzo. Hay algunos flancos abiertos, desde la ministra del Deporte, con el caso de doping. Hay cuestionamientos a algunos nombramientos, por ejemplo, en justicia. Y bueno, hay varios flancos abiertos. Bueno, Iván Podugien, a propósito del tema de la reconstrucción. Y te pregunto primero tu opinión general de este gabinete, y si compartes esta idea de que en marzo podría haber algunas modificaciones. A ver, en primer lugar, yo creo que el gabinete, y punto de vista general, en el gabinete representa claramente un hecho político bien relevante, que fue el 4 de septiembre. Que es el rechazo de la Constitución propuesta en ese momento por la convención que participamos junto con Marco. Es decir, desde un punto del arco político está desde demócratas hasta los republicanos. Pero además está representado una parte importante que participó de ese proceso de rechazo, que es la sociedad civil. Es decir, claramente hay muchísimos independientes que trabajaron durante el periodo de la campaña del rechazo, que están en ese gabinete. Y por otra parte también representa muy bien lo que es la visión política, en cierta forma, del presidente electo José Antonio Kast. Desde el punto de vista de José Antonio Kast, hay que recordar, el presidente electo tiene una formación política muy relacionada con lo que fue la vida de el fundador de la UDI, el senador asesinado Jaime Guzmán. Gremialismo. Que es precisamente el gremialismo. Jaime Guzmán creía que efectivamente los partidos políticos eran importantes, pero que la representatividad en sí de la sociedad no estaba solo dada en los partidos políticos, que obviamente representan una fracción muy pequeña de la sociedad, sino que también en los gremios y por tanto en la sociedad. En las sociedades intermedias. Y en cierta forma este gabinete representa también esa visión política del gremialismo. Han salido varias columnas de personas que hablan de que este es el primer presidente, así es, gremialista en la historia, y por tanto los que somos gremialistas, más allá de los que pertenecemos a los partidos políticos, sino que tenemos una formación gremialista, influida por supuesto por Jaime Guzmán, se ve un gabinete representado desde ese punto de vista en su visión política. Ahora, ciertamente, y eso también lo han dicho varios personajes o personeros de partidos políticos, siempre los partidos políticos quisieran, porque es parte de la sociedad, del ser humano, querer más, y quisiéramos obviamente haber tenido más representantes en el gabinete, pero desde el punto de vista de la UDI, y yo voy a hablar solo de la UDI, porque tanto el partido creo que quien en un momento formamos una coalición electoral más que política, como Chile Vamos, creo que es el cuadro a raíz de esta situación. Nosotros teníamos una candidata que era Elin Matei, militante nuestra,
Obviamente ese cuadro de Chile Vamos se reconfigura y más probable que Chile Vamos no exista como coalición ya en muy poco tiempo, porque de partida uno de los partidos debiese evidentemente desaparecer, como es Evópolis, Sí. De forma tal que desde el punto de vista de la UDI nosotros participamos directamente en la campaña, no nos demoramos un minuto de terminar la primera vuelta en darle el apoyo a José Antonio Kast, que fue un apoyo incondicional, y por tanto que nos hayan invitado al gabinete, aceptado y con el cargo además más relevante del gabinete, que es el caso del ministro del Interior, el jefe político, que Porque es subsecretario también con Max Pavés. pero pensando específicamente en los nombrados, el ministro Alvarado es del riñón de la UDI, diputado de la UDI, senador, miembro de la directiva, miembro de acción política, porque yo en sus oportunidades siempre Claudio Alvarado, el ministro Alvarado ha estado ligado a la UDI, es parte de la UDI, por tanto obviamente para nosotros es relevante que el ministro del Interior sea una persona de la UDI. Ahora, si se confirma que Max Pavés va a ser el subsecretario, Mejor aún. Mejor aún, es decir, Sí, pues. con Max nos une una amistad de mucho tiempo, somos casi correligionarios desde el punto de vista de las cosas que hemos hecho dentro del partido. Ahora, ciertamente Max, para que no se sienta él, es bastante más joven que yo, entonces, para que no me vaya después decir que dije que éramos de la misma edad. No contemporáneo. No contemporáneo, Sí. casi contemporáneo. Casi, ya. Marco, bueno, se ha dicho dentro de las críticas a este diseño, ¿no?, del presidente electo, está el tema de los independientes, que ahí retrucaba Pablo. Pablo Longueira fue muy crítico en una entrevista donde habló de improvisación, habló de errores, dijo que varios de los ministros tenían fecha de vencimiento, pero también yo ayer escuchaba a Cristóbal Belolio, que académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, que él decía que en realidad esto de los independientes no es tal, porque el componente más potente del gabinete es un componente ideológico muy marcado. Mencionaba, por ejemplo, por la Fundación Jaime Guzmán, por Libertad y Desarrollo. Decía que hay una mirada de país plasmada en el gabinete, por lo tanto lo de la independencia, más allá de la adhesión o no a un partido, no es tal, él lo ponía en duda, ¿no? Como este diseño del gabinete empresarial. Mira, yo creo que en general el diseño es equivocado y el gabinete en consecuencia es débil, es frágil. No se aprecia un gabinete compuesto con personas de experiencia y trayectoria política de manera significativa. Hay uno que otro cuadro, ministro del Interior, pero si uno mira la composición a plenitud, es débil. Y lo que prevalece, en mi opinión, son trayectorias de vida muy disímiles, que no dan cuenta de una cohesión y una visión que incluso sea consistente con las propias urgencias sociales que se alimentaron durante la campaña presidencial por parte del presidente electo. Hay un segmento que adscribe lisa y llanamente al pinochetismo. Se eligieron a ministros con trayectoria pinochetista, incluso más allá, o el foco más principal del pinochetismo, más allá de la UDI. Hay, digamos, representantes de grupos de interés económico, el ministro de Hacienda, sin ir más lejos, que ha hecho declaraciones alarmantes en materia de liberalización del plano regulador y el uso del suelo, que anunció la supresión de 6.000 millones de dólares, que en general lo que está planteando son posiciones en materia económica altamente conflictivas. Y por otro lado, un archipiélago de visiones propias y particulares, agendas muy particularísimas, la del ministro electo nominado de Vivienda, por ejemplo, que no se condice con una visión de país. Y por lo mismo yo creo que en general es presumible que es un gabinete, tal como lo dijo el propio Pablo Longueira, con caducidad prematura. Es muy frágil. Es muy débil, no tiene consistencia y tiene muchos flancos, son agendas muy propias, muy
los dichos de la ministra nominada de la mujer es absolutamente incoherente con el devenir de la política pública, incluso de los gobiernos anteriores de derecha. Entonces, es un gabinete que, lejos de dar tranquilidad, promueve conflictividad. No siendo aún ninguno, no habiendo aún ninguna vocería pública. Entonces, yo creo que no fue un buen diseño. Probablemente Chile Vamos no quedó representado como quería quedar representado, porque aquí las conductas individuales también reflejan conductas políticas colectivas. Y es notorio que Chile Vamos tiene un abanico de cuadros políticos con experiencia ministerial, con experiencia parlamentaria, que no están reflejados en ese gabinete. Entonces, lo que prevalece es un mal diseño y un mal resultado. Pablo, bueno, puedes referirte a lo que plantea Marcos, ¿no? Pero te menciono también el tema del Ministerio de la Mujer, porque ayer, por ejemplo, el presidente de Bópoli fue crítico. Dijo que esto era creo que usó esta palabra, una provocación. La nominación de Judith Marín, quien, claro, se ha hablado, de hecho, un diputado de la Democracia Cristiana instaló este concepto de la canutofobia, ¿no? Pero claro, el tema no es que ella profese la religión que desee, en este caso la religión evangélica, sino la mirada que tiene respecto de ese ministerio, que incluso ya ha puesto en duda que deba seguir existiendo, porque si Judith Marín hubiera ido, por ejemplo, a Desarrollo Social, creo que nadie se estaría cuestionando que ella fuera ministra, ¿no? Es totalmente legítimo, pero sí cuando tiene declaraciones respecto de los homosexuales, respecto del aborto en 3 causales, que es lo que hay ahora, digamos, no para no ir más allá. ¿Te parece que fue un error esta nominación o crees que va en la línea probablemente de lo que quiere plasmar ahí el presidente electo? A ver, yo creo que en primer lugar nunca hemos visto, es decir, este gabinete primero no ha ejercido como tal. Es decir, todo lo que estamos hablando son cosas que actuaron en su pasado. Sí. Por tanto, en primer lugar, yo creo que hay que darle un cierto margen de oportunidad respecto específicamente que van a realizar cuando sean ministros en sí. Es muy distinto opinar desde la galería que cuando estás adentro ya en la cancha, porque con la pelota es una cosa totalmente distinta y siempre eso ocurre. Y por tanto uno puede tener opiniones en su oportunidad. ¿Qué pasó a este gobierno también? ¿Qué pasó en este gobierno? Y no solo en este gobierno, en todos los gobiernos anteriores también. Por tanto, lo que uno opina en lo privado, en lo personal, respecto a cuando uno tiene que estar ejerciendo el cargo, es totalmente distinto. A mí me pasó, obviamente, yo fui intendente y tenía que alinearme a las políticas del gobierno. Quizás algunas de las políticas del gobierno no me representaban en lo personal. Yo me acuerdo, yo siempre acuñé la frase que cuando yo era intendente me señalaban esto es política pública. Yo decía, esta política fue creada en Santiago, difícil que va a funcionar en Antofagasta. Por ejemplo, el caso del tema de vivienda, que es muy distinto lo que ocurre en el norte del país, con un suelo que es generalmente del Estado, de una mano de obra muy cara porque están influidos por la minería, que es lo que ocurre en el resto del país. Pero si uno es parte de un gobierno y representa al presidente de la República y a las visiones que está ahí, obviamente uno se tiene que alinear a eso. Ahora, respecto específicamente de la ministra de la Mujer, yo creo que hay 2 modelos de sociedad distintas. Y yo creo que esto lo puedes en este nombramiento visualizar. Una cosa es en materia del Ministerio de la Mujer, lo que es una visión del ministerio respecto de la igualdad que tenemos que tratar como sociedad de tener entre hombres y mujeres, que nos necesitamos ambos, y otra visión totalmente distinta es sobre los derechos reproductivos que tiene la mujer. Es decir, son cosas diametralmente distintas. Si tú ves, obviamente uno yo respeto la posición, por ejemplo, que tiene la ministra Orellana. No la comparto para nada. Sí. Es decir,
no me representa absolutamente nada esa visión. Ahora sí me representa algunas visiones respecto de que tenemos que lograr que haya más mujeres en directorios, tenemos que lograr la igualdad respecto a las remuneraciones. Yo creo que en eso nadie está en desacuerdo. Por tanto, hay políticas públicas desde el punto de vista que avanzan hacia ese punto, que obviamente la actual y nominada ministra de la Mujer tiene que plasmar. Por ejemplo, el tema de la sala cuna universal. Yo creo que eso es esencial. El otro día conversaba con alguien y me hablaba, mira, nadie ha pensado, por ejemplo, en lo que es el postnatal del hombre. En muchos casos, nosotros siempre tenemos la figura de la mujer, que es la cabeza y única en una familia. Pero también están las situaciones en donde el hombre es el único por distintas razones, etcétera. Nunca hemos pensado en eso. Bueno, la igualdad no es solo una igualdad desde un solo punto de vista, sino que también desde el otro punto de vista como sociedad. Yo por lo menos creo en la igualdad absoluta entre hombres y mujeres. Y por eso muchas veces yo la forma que me dirijo, yo digo hombres, no pensando en los hombres, sino que porque somos todos exactamente iguales. Entonces, creo que en primer lugar hay que darle un tiempo a la ministra para que plasme cuál efectivamente es el tema. Ahora, recordemos, ¿sí? Y yo creo que eso uno quizás no se ha valorado en su justa medida, que se señalaba que el Ministerio de la Mujer iba a ser en este gabinete subsumido, que no iba a existir Ministerio de la Mujer. Eso se hablaba durante la campaña, que el Ministerio iba a desaparecer, que lo iba quizás a subsumir Desarrollo Social. Bueno, y tenemos que efectivamente no fue así, que el presidente electo Kast nombró un Ministerio de la Mujer, nombró una ministra de la Mujer, va a nombrar una subsecretaria o un subsecretario de la Mujer y de Género, y por tanto esa primera parte que era como el gran fantasma que había, ya no existe. Ya, claro, está despejado de eso, Marco. Yo tengo un enfoque absolutamente distinto. Y primero una observación, el postnatal para hombres, haciéndolo como extensión, es un planteamiento del progresismo y la izquierda de mucho rato. De hecho, está en el programa de Janet Jara. O sea, ahora existe un postnatal parental, sí, claro, que los hombres no hacen uso de ello. Y que además no lo hacen nunca uso. Pero hacerlo obligatorio tiene una connotación distinta. Porque pone el incentivo para efectos de seguridad social tanto en el hombre como en la mujer. Y no hace que la mujer tenga un costo más elevado, a diferencia del hombre respecto de la empleabilidad. Entonces, hay una diferencia cuando es obligatorio a cuando es voluntario. Y nosotros hemos planteado que tiene que ser obligatorio. Lo digo para que cuando demos la discusión respecto del enfoque de la sala cuna, también esté presente. Ahora, lo que yo sí veo es que si uno observa con detenimiento el discurso del presidente electo, la trayectoria, acuñó el concepto de gobierno de emergencia, tratando de justificar con ello orientaciones específicas. Y trató de despercudirse del discurso o de la problemática valórica, que es su principal flanco. Por ejemplo, la interrupción del embarazo en 3 causales. Porque los derechos de las mujeres no se disocian, o sea, las políticas de igualdad de género van de la mano de los derechos reproductivos. Pues bien, con esto atiza el fuego el presidente, porque estamos hablando de una ministra nominada que en los hechos su planteamiento central es contrario al enfoque de género. Es contrario. Entonces, Comparte que es una provocación, en el fondo. yo no creo, no sé si que, no me atrevería a decir una provocación. Yo creo que está muy tironeado por los grupos de extrema derecha al interior de la futura coalición de derecha. Aquí hay una presión muy fuerte del Partido Social Cristiano, hay una presión muy fuerte de Kaiser. No integrará el gabinete, pero sí influye e incide en la presión política, y mostró la primera fragilidad el presidente electo. No poder constituir un gabinete en la dimensión de dar tranquilidad, porque él está atizando el fuego. Él está generando conflictividad prematura. Sí, bueno, está la pregunta si es que, estaba, ¿no? Está todavía, si es que el presidente Kast va a dar la, entre comillas, batalla cultural o no. Hay quienes dicen, como esto al velorio lo cito de nuevo,
que dada la conformación del gabinete, está la duda si es que va a entrar en eso o no, porque él en la campaña había dicho, no me voy a meter en estos temas, ¿no? O sea, no opinó de nada que fuera controversial en materia valórica. Pero, como dice Pablo también, hay que darles un margen a los ministros, porque una cosa son sus posiciones personales, pero otra, el sello que quieran imprimir en los determinados ministerios. Tenemos que irnos a una pausa, son las 9:03, podemos retomar el tema a la vuelta. También es interesante lo que está pasando en la vereda del frente. Son las 9:03, hacemos un breve corte y volvemos en unos minutos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Perdidos en el espacio, 30 años al aire. Músicas raras y más raras. Instagram, @Perdidos en el Espacio 2003. Lunes, 22 horas. Este viernes 30 de enero viviremos un día memorable para la música chilena en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Se presentarán reconocidos músicos chilenos del canto nuevo. Nos acompañarán Velo, con 50 años de trayectoria en los escenarios más importantes del país. Eduardo Peralta, destacado guitarrista y autor de canciones con letras irónicas y poéticas. Luis Pipo Guzmán, destacado cantautor y compositor de larga trayectoria. Y Patricio Liberona, quien después de un largo tiempo vuelve a compartir su música en un escenario en vivo. Viernes 30 de enero, apertura de puertas 19:30 horas. Sala Máster de Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509, Providencia. Entradas disponibles en Portal Ticket. ¿Cómo les va? Soy David Ponce, conductor y periodista de Altavoz, y les invito a sintonizar nuestro programa cada sábado y domingo a las 7 de la tarde por Radio Universidad de Chile. Una hora de noticias y estrenos por Altavoz, con más volumen para la música chilena, por el 102.5 FM y por la señal de radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentes de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Hola a todos, yo soy Rodrigo López, periodista, y los invito a todos a Rocadictos, programa de divulgación científica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Todos los miércoles a las 4 de la tarde por la 102.5 hablamos de ciencia, tecnología y cultura pop, junto a personas del mundo de la ciencia. Recuerda, todos los miércoles por la 102.5 FM Rocadictos. Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis, al panel de conversación junto a
Marcos Barraza y Pablo Tolosa. Nos queda una colita, o lo que yo les quería proponer, pueden ustedes abordarlo de la manera que quieran, del gabinete, y es la definición que toma, que ya en realidad es una reafirmación, ¿no?, que plantea Jorge Quirós sobre medidas económicas que va a tomar en el corto plazo. Uno presume los primeros meses, habla del recorte de los 6.000 millones de dólares, bueno, lo decía Marcos también, el tema de la desregulación, plantea una reforma tributaria que va a bajar el impuesto a las empresas. Quería preguntarles por eso, porque fue, Marco, uno de los elementos más cuestionados desde no solamente el sector al que tú perteneces, sino que también desde la centro derecha, y varios economistas y que tuvieron cargos en el Estado, como el ex DIPRES, Matías Acevedo, bueno, Ignacio Briones, entre otros, cuestionaron, la misma Evelyn Matei, cuestionaron esta propuesta de José Antonio Kast, advirtiendo que se podía recortar, por ejemplo, recursos de que tenían que ver con derechos sociales, no solamente con sacar o fusionar ministerios, sino que podía ir más allá porque los números no daban, ¿no? Ese era un poco el diagnóstico, y ahora se reafirma esto por parte de Jorge Quirós, entre otras medidas que se han anunciado. ¿Cómo lo ves a propósito del tema de la conflictividad que hablábamos antes, ¿no? O sea, yo lo veo de manera muy alarmante. Efectivamente, durante la campaña presidencial hubo fuerte debate, mucha crítica, no solo desde la izquierda y el progresismo respecto de los anuncios del presidente, en ese momento candidato José Antonio Kast, sobre recortes presupuestarios, sino que también del propio Chile Vamos. Y Evelyn Matei fue muy dura en señalar el inconveniente y lo improcedente de pretender disminuir 6.000 millones de dólares del presupuesto de la Nación. Hay que recordar que entre el 80 y el 90% del presupuesto de la Nación son gastos permanentes, y un recorte tiene un impacto en políticas públicas directo. O sea, recortar 6.000 millones de dólares pone en riesgo la educación superior gratuita, pone en riesgo la PGU, que fueron también anuncios que después se desdijo el presidente electo respecto de la viabilidad de hacerlos o no hacerlos. Entonces, yo noto 4 anuncios que lo han hecho con mucha ligereza, muy a la pasada, pero que son alarmantes. Reducción de 6.000 millones de dólares del presupuesto de la Nación. Reforma tributaria. Disminución del impuesto a las grandes empresas. O sea, quieren recortar presupuesto y además quieren suprimir la recaudación de presupuesto de las grandes fortunas. Permisología. Va más allá de la actual ley y del reglamento. Lo ha tratado con harto desdén. Y que esto es bien grave, la liberalización del plano regulador en el uso del suelo. O sea, todavía no se miden completamente los efectos negativos de la liberalización del suelo en la comuna de Estación Central, con las comunidades verticales, que fue a propósito de desregular el plano regulador regional, y este futuro gobierno está anunciando una política similar y que es muy rechazada ciudadanamente hablando. O sea, tiene un impacto negativo. O sea, esto no es solo un problema de aritmética presupuestaria, sino que tiene impactos negativos en la calidad de vida de las familias. Entonces, son anuncios muy preocupantes, que yo no le veo consistencia, además, no le veo viabilidad. Pablo. Respecto de los 4, me parecen extraordinarios. Es una visión totalmente distinta. A mí me parece extraordinario. Es decir, que hay una reforma tributaria de dejar impuestos es de la esencia. Es decir, yo me extrañaría que el presidente electo o futuro ministro de Hacienda dijera vamos a hacer una reforma tributaria para subir los impuestos. No lo entendería. En nuestro sector, obviamente, creemos que hay impuestos que están sobredimensionados, y nosotros creemos que, y es un principio desde el punto de vista filosófico, económico, de que lo que hay que pretender y tender es desde el punto de vista económico, a generar mayor empleabilidad, mayor inversión, y por tanto, si
generando una reforma tributaria, reduciendo impuestos, logras que haya una mejor inversión, bienvenido. Es decir, los impuestos por sí o per se no garantizan absolutamente nada. En este gobierno, el gobierno del presidente Boric, se hizo una reforma tributaria, y también el gobierno del presidente Bachelet, tendiente... Perdón. Fue rechazada sí, por la fue votación rechazada, de la exactamente, sí. Estaba pensando en el proyecto del presidente. Algunos proyectos puntuales... pero no hubo una reforma, la reforma del presidente. Pensando en que se iba a recaudar mucho más impuestos, y al final no fue así. Los impuestos per se no generan un aumento en los ingresos de un país. Por tanto, obviamente, que en ese sentido me parece una buena noticia que se pretenda hacer una reforma tributaria, porque además también se dijo durante la campaña, ¿cierto? Esto no fue algo que se dijo al pasar. Respecto específicamente del tema de epistemología, todos los candidatos durante la campaña dijo, de hecho la misma candidata Janet Jara dijo que había que haber un tema de epistemología, que era inaceptable la cantidad de tiempo que se demoran en los proyectos en Chile de poder ejecutarse. Yo soy de una zona minera. Lo que se demoran los proyectos mineros en desarrollarse es enorme. Lo que es... y hay que regular esta situación, si eso no puede ser. Ahora, eso no significa que tú... porque yo creo que ahí nadie está en desacuerdo, que hay que tener normas claras. No puede ser que esto se judicialice en forma permanente. Es decir, acá hay una situación que es bien, en materia de epistemología, bien especial. Es decir, los órganos técnicos te dicen check o no, da lo mismo. Y esto termina al final viéndolo la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional. No es lógico, o el Tribunal Ambientales. Es decir, tiene que existir, obviamente, normas claras, porque si no existen normas claras, ciertamente la inversión sea a otras partes. Si esto es lógica, uno no puede pensar que cobre solo hay en Chile. Pensando un poco en lo que hablábamos respecto, o que nos tocaba con Marco en la convención, yo estaba en la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico, esto de las restricciones de hectáreas respecto de lo que son las semillas ancestrales, que no habían. Bueno, y tú preguntás, ¿y por qué? No, porque se pueden contaminar, y cuántos metros no importa, es mucho. Esto tiene que ser una situación clara, porque tú tienes que tener una claridad. Y respecto de los planos reguladores, uno, no pensemos solo, y aquí yo creo que es importante, no pensemos solo en el plano regulador de la ciudad. Piensa tú en planos reguladores, y no solo en Santiago. Piensa tú en planos reguladores a nivel nacional. No se ha todavía, y no está, y no se ha aprobado los PROT que quedó establecido en la ley de los gobiernos regionales. Todavía el reglamento no sale. Y por tanto, algo que era poder determinar en qué zonas tú podías efectivamente generar desarrollos. Estoy pensando en las zonas del norte, en qué lugares vamos a colocar los puertos, en qué lugares vamos a colocar las industrias energéticas, porque las industrias energéticas tienen que estar en algún lugar. Es decir, a todo el mundo que nos gusta tener luz, todo el mundo nos gusta ver los celulares, funcionar con la televisión, la radio. Pero eso es energía que hay que producirla. Bueno, ¿dónde se va a hacer? ¿Dónde vamos a hacer las plantas desaladoras? Estamos obviamente en un tema climático que no golpea fuerte en ciertas regiones. En la región de Antofagasta, gracias a Dios, ese ya no es un problema. Porque hay plantas desaladoras, la industria, por ejemplo, Minería Escondida tiene su propia planta desaladora, ya no ocupa en un porcentaje importante el agua que viene del río San Pedro, del río Loa. Codelco está exactamente en lo mismo. Por tanto, bueno, ¿dónde vamos a colocar esas plantas? Para no afectar, obviamente, lo que es la calidad de vida de las comunidades. Entonces, yo creo que, en primer lugar, son anuncios. Esos anuncios, lógicamente, tenemos que ver cómo se plasman. Y una vez que lo plasman, tenemos la suerte acá que tenemos un diputado electo, y que Marco, cuando conozca los proyectos, podrá decir efectivamente si les parecen o no les parecen desde el punto de vista del desarrollo del país. Yo quiero hacer una observación solamente. Yo creo que
la supresión del gasto público en 6.000 millones de dólares y consecutivamente una reforma tributaria que suprima ingresos es alarmante. Es alarmante porque es de financiación del Estado. Y eso de la mano de un binomio, una ecuación que está en el discurso del presidente electo y su gabinete, y particularmente su ministro de Hacienda. Achicar el Estado y desregular. Porque su enfoque respecto al plano regulador no es para un uso del suelo respecto de empresas o respecto de sectores extractivos, sino que es para el sector inmobiliario. Y ahí la discusión tiene que ser mucho más rigurosa desde el punto de vista de la calidad de vida de las chilenas y de los chilenos. Y además, suprimir gasto público con el compromiso permanente que hay de gasto y suprimir ingresos vía reforma tributaria, que está vigente, lo que hace es desfinanciar. Y cuando se desfinancian políticas sociales. Entonces, hay una situación de riesgo muy alarmante. Bueno, sí. Respecto a eso, yo creo que es solo, hay que ver, estamos viendo el titular, hay que ver cuál es la bajada de esto. Hay que tener claro, por ejemplo, en el caso de la PGU, ha sido bien claro el presidente electo que la PGU no se toca. Podrán haber otras políticas sociales que eventualmente, no lo sé, yo no soy el ministro de Hacienda, de Economía, bueno, sé un poco como de astronomía, soy abogado, entonces tengo otras especialidades dentro del derecho, pero no precisamente la económica, y por tanto, bueno, habrá que ver de dónde efectivamente se va a recortar los 6.000 millones, y ahora obviamente muchos de estos gastos, como dice Marco, son gastos permanentes establecidos por ley, por tanto esto tiene que pasar también por el Congreso. Por eso mismo es tan improcedente el anuncio de la ligera del futuro ministro de Hacienda, porque hay que ser más riguroso con los dichos, sobre todo cuando se manejan las finanzas públicas. Sí, hay cuestiones que van a pasar por decretos, por modificación de reglamentos y otras por ley, ¿no? De ahí también es importante la composición del Congreso, que está bien equilibrado. Bueno, los quiero llevar al tema, no vamos a alcanzar a abordarlo en la profundidad que tiene, de lo que está pasando en el oficialismo, Marco. Hay un cónclave hoy, una reunión entre el socialismo democrático, la democracia cristiana, donde se excluye al Frente Amplio y el Partido Comunista. Todo esto a raíz, se supone, en teoría, a raíz de las desavenencias producto de la ley Naín Retamal, ¿no? La crítica de un lado hacia el otro y viceversa. Pero bueno, da la sensación que esto tiene que ver con algo mucho más de fondo que solamente un proyecto de ley, ¿no? Que además manda a todo el gobierno a aprobarlo de una determinada manera. ¿Cómo analizas tú el momento actual del llamado progresismo? Que esto está ligado también con el tipo de oposición que van a hacer al gobierno de José Antonio Kast. Sí, efectivamente, hay que tener una apuesta en común respecto de cuál es el tipo de oposición que se quiere ser. En mi opinión, lo que debiese caracterizar a la futura oposición, que hoy día es el progresismo que está en el gobierno, es una oposición firme desde el punto de vista de defender derechos y conquistas sociales, una oposición democrática de hacer prevalecer la convivencia democrática y el Estado de Derecho, que el sistema político funcione, una oposición constructiva, lo cual no significa decir que sí a todo ni que no a todo. Y en ello, una oposición constructiva y crítica es una ecuación necesaria a propósito de poder ir perspectivando cuáles son los principales esfuerzos programáticos que debiese tener el progresismo en este gobierno y para el futuro gobierno. Y es normal que las coaliciones, cuando terminan un ciclo presidencial y parlamentario, hagan una evaluación y una ponderación. Tensiones existen siempre en la política, si la clave es poder procesarlas correctamente. En mi opinión, si el progresismo fue capaz en su oportunidad de tener una conjunción que fue desde la democracia cristiana hasta el Frente Amplio, el Partido Comunista, para enfrentar a la extrema derecha en el plano electoral, esa premisa sigue vigente. Y por lo mismo, yo creo que más allá de las reuniones que se hagan,
tiene que existir un mecanismo que permita una cierta convergencia, una puesta en común. No toda la futura oposición tendrá los mismos roles, pero lo importante es que prevalezca la unidad. Y yo tengo la impresión de que los partidos en su conjunto están sintiendo también la presión del mundo social progresista por tener una visión común, una apuesta en común unitaria. Entonces yo creo que es normal que se den este tipo de reuniones. Son propias de la política cuando termina un ciclo, un momento, pero queda mucho camino por recorrer a propósito de tener propósitos comunes. Sí, hablaba Simón Ramírez, que estuvo aquí hace un ratito, y él hablaba de tres sensibilidades o identidades en el progresismo. En su momento, cuando llegó el presidente Boric al poder, era socialismo democrático y apruebo dignidad. Ahora son 3, ¿no? Y ahí te pregunto... ¿Y por qué él habla de 3? El Frente Amplio, el Partido Comunista y el Socialismo Democrático. Entiendo que se refiere a eso. Divide el Frente Amplio con claro, el apruebo dignidad lo separa, ¿no? Y ahí, bueno, Pablo, te quería preguntar porque uno, desde el punto de vista del análisis político, evidentemente no es tu sector, uno de los legados que quería dejar el presidente Boric era un progresismo unido, ¿no? Y eso estamos viendo que se está al menos resquebrajando. Vamos a ver cómo evoluciona. Pero bueno, ¿cómo lo ves, no? Desde la vereda del frente y también el desafío para el gobierno de Kast con una oposición fragmentada, ¿no? A ver, yo creo que era lógico. Es bien raro. Era bien rara la posición de ver a la democracia cristiana con el apoyo a la candidata del Partido Comunista. Era bien raro desde el punto de vista histórico de lo que era la posición. La democracia cristiana, junto con el Partido Comunista, formamos parte de la nueva mayoría. No, sí, te digo, pero no era normal. Y además también yo creo que, y no sé si coincidió con Simón en el sentido de fragmentado en 3. Yo creo que la fragmentación de 2... se va a dar, es decir, efectivamente, cuando ingresa el presidente Boric, ingresa con el Frente Amplio y el Partido Comunista. Las circunstancias de los hechos necesariamente dieron lugar a que tenían que incorporarse el socialismo democrático. Recordemos el hecho de poco tiempo de la ministra del Interior, que asiste, y hubo que rápidamente ahí, y después del 4 de septiembre también incorporar a figuras del socialismo democrático en puestos claves pero obviamente el poder une, y cuando ya no tienes el poder, es obviamente esa unidad que quizás es más pragmática que filosófica, ciertamente eso se diluye. Y si uno mira en las elecciones anteriores, estas elecciones, obviamente hubo un sector del socialismo democrático, que podríamos llamarlo de esa manera, del Partido Socialista hacia la democracia cristiana, que se vio muy disminuida en sus elecciones parlamentarias, y con una fuerza mucho más importante del otro bloque. Por tanto, obviamente los partidos políticos tienen que ir viendo, oye, ¿cómo voy en esta situación? Porque si no, al final me van a terminar copiando. Es decir, esto se ve por ambos lados. Esto es natural de la política. Los partidos políticos tienen ciclos, entre comillas, históricos, salvo partidos específicamente que en la derecha se ve bastante más. La fragmentación y la creación de partidos en la derecha es bastante más rápida que lo que hay en la izquierda, en el caso del Partido Comunista, del Partido Socialista, que son históricos. Por tanto, obviamente era natural que esta situación se iba a dar, era natural que iba a pasar. Yo creo que la idea del presidente Boric de mantener esta gran coalición era utópica. Se hubiese mantenido siempre y cuando hubiese ganado la elección Janet Jara. Después de una derrota maciza, obviamente que se te genera un efecto. Y ahí va a ver que como también ahí el gobierno va a tener que trabajar en el Congreso, con este Congreso que está, yo te diría que
dividido por la mitad. Casi exactamente por la mitad. Yo, por ejemplo, yo soy el abogado de una reclamación que esta semana se está resolviendo en el Chisel, con lo cual eventualmente nos daría el diputado 78. Sí, pues. Faltaría uno para tener mayoría, pero ya estamos en la mitad. En el Senado está exactamente lo mismo, está dividido por la mitad, y por tanto obviamente ahí va a haber que ver cómo una gran pega va a tener el ministro García Ruminot, y pareciera que la nueva subsecretaria Constanza, se me fue el apellido, de Renovación Nacional también. Sí. De Libertad y Desarrollo, de Libertad. Sí. La Connie Castillo. Marco, bueno, lo que dice Pablo, ¿no? Esto de que era inevitable que esto ocurriera. Bueno, Chile Vamos no se desmembró cuando perdió el presidente Piñera, cuando perdió, digamos, la derecha contra Gabriel Boric. Siguió como coalición después de... Pero ¿sabes qué? Ojo. Perdió Chile Vamos. Pero ojo, hay una situación que es distinta y creo que ahí hay un punto. Posterior al triunfo del presidente Boric, venía un ciclo electoral muy fuerte. Es decir, el triunfo del presidente Boric, y por eso hay que ser justo en esto, el presidente Boric asume cuando está la convención funcionando, por tanto hay una situación distinta. En este caso, en el caso de ahora, creo que después no me acuerdo, Marcos, desde hace cuánto tiempo que no vamos 2028. Desde 2028 que no tenemos, por lo menos un par de 2 años que no van a haber elecciones. Entonces, por tanto, obviamente te da más tiempo. Yo creo que el principio de realidad opera con más fuerza que las especulaciones. Quiero insistir en una idea central. Las evaluaciones y las tensiones son propias de los términos de los periodos electorales. Y en buena hora que se haga una ponderación adecuada de cuáles fueron los aciertos, los logros y las identidades con las cuales convergen distintas fuerzas políticas. Y cuando digo que el principio de realidad es más importante que la especulación, lo digo porque si el progresismo tuvo la capacidad de converger en un solo proyecto en la última elección presidencial, fue porque principalmente la ciudadanía así lo demandó. Y en el cuadro actual, con las amenazas de recorte presupuestario, con las amenazas de reforma tributaria reversiva, con las amenazas de liberalización del plano regulador, con una retórica que va más allá de la ley respecto a la permisología, evidentemente, y con un Ministerio de la Mujer conflictuado, que el progresismo está llamado a la unidad. Y yo no quiero desdramatizar, es normal que hayan evaluaciones, pero el principio de realidad debiese operar en sentido de convergencias y de proyecto común. Sí, se ha instalado también, Marcos, Pablo, tenemos que cerrar, pero solo como comentario final, esta idea de las dos oposiciones, que habría una oposición responsable y otra no responsable, para decirlo en esos términos, y se vincula a tu partido, Marco, en la segunda, en esto, y se recuerda el rol que tuvieron, por ejemplo, para el estallido social, para la convención, y también en el gobierno del presidente Piñera. ¿Qué podrías decir respecto de eso, no? Esa distinción que se hace desde la derecha y también desde la centroizquierda. Es una caricatura. O sea, sin duda que el Partido Comunista, sin ninguna duda, tiene una vocación democrática que no es replicable por todos los partidos. Nosotros nunca hemos participado de un golpe de Estado, siempre hemos sido plenamente respetuosos de la institucionalidad, y cuando queremos provocar cambios lo hacemos desde la institucionalidad, pero también reconocemos la capacidad de la democracia desde el punto de vista del movimiento social. Esa ecuación es una ecuación democrática. Bien, tenemos que cerrar este panel. Marcos Barraza, muchas gracias. Nos vemos probablemente a la vuelta ya cuando te toque asumir, además como diputado en marzo. El 11 de marzo. El 11 de marzo. Y Pablo Tolosa,
Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, un gusto. Con una sonrisa ahí también ahí de... Sí, no, siempre, A partir del 11 de marzo más todavía. siempre muy optimista. Sí, de eso es vida. cierto. Pablo siempre está muy optimista. Gracias, Monse. Gracias, Pablo. No, Gracias. un gusto estar con Marca, si después no nos veíamos. Sí. Oye, que tengan muy buen fin de semana. Nosotros nos despedimos, son las 9:32 y a la vuelta está Diana Porras con ustedes. Me distraje en lo último, me quedan de informar.